Ahora le di ya una buena base de cola de carpintero, y lo vamos a pintar. Quiero que os fijéis también aquí que la cinta carrocera hace todo una terminación bastante mejor, y como se puede pintar, no hay problema. Mirad, ¿veis? Así. Y así nos queda. Y por dentro así. ¿Vale? Ahora vamos a preparar una pintura. Primero estaba pensando en acrílico, pero creo que le voy a dar a la tiza. Una pintura a la tiza. Y así también le da más resistencia, porque mirad cómo quedó con el pegamento, mirad, ya queda bastante fuerte, y la base también, mirad, y así, mientras, si le damos el acrílico perdemos un poquito, mirad aquí, intentar dejar los espacios que hay en abierto cuando paséis el pegamento, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda, y así con la pintura a la tiza también podemos pues rectificar estas uniones que se ven. Importante con el pegamento darle bien a estos nuditos, Este no quedó totalmente derechito porque yo estaba intentando no escapar mucho de la cámara, cosa que escapé un poco con la cinta carrocera, y por eso os lo enseño así de cerquita, Vamos a preparar entonces una pintura a la tiza. Bueno, ya limpié un poquito la mesa. Tengo aquí la pieza. Tengo aquí una base de pintura a la tiza blanca, que si queréis ver cómo la hago, mirar el vídeo, porque así siempre tenemos, pero le voy a agregar un poquito más de pegamento. ¿Por qué? Porque quiero que resista. Mira, en lugar de el que tenía para pegar, que ya estaba fuera, y le coloco, además está más fluidito, 1, 2 cucharaditas, así, 2 cucharaditas de pegamento. Esto porque quiero darle más resistencia a la pieza, ¿de acuerdo? Además del pegamento que trae, que lleva ya la pintura a la tiza. El trapito para todo, y vamos a colocar de esta base blanca, le vamos a colocar 1, 2 y 3, porque quiero pintar por fuera y por dentro. 3 por ahora. Cogemos y le voy a dar un tono o intentar dar un tono azul medio gris. El gris que tengo es muy oscuro, o sea que vamos a ver cómo me las arreglo. Vamos a ver. Me gusta este azul,
Mira. Y ahora, pues nada, a pintar se ha dicho. Y empezamos. El papel ni todo tiene el mismo color, unos están más amarillos del tiempo, otros menos, pero no hay problema, ya se unifica todo. Aquí, como veis, hay una diferencia, lo podríamos haber hecho más aquí a nivel de donde termina el cuadrado inicial que hicimos, pero para explicar y los primeros hacerlos así y después ya con la práctica, porque después al torcer cuesta más, entonces los primeros así y los siguientes pues ya vais colocando más derechito. Esto vamos por fases. Esto después es un vicio, es un vicio porque son tantas las cosas que podemos hacer que ya nos viciamos un poco. Mirar cómo quedó después de pintar y lo duro que ya está, y este no es de los que quedan más duros. Mirar, por dentro lo he pintado con esponjita, por fuera con pincel y pensé, le voy a dar una textura ahí, a ver qué consigo con una esponjita que tiene estos agujeritos. Es una esponja bastante más áspera y que tiene unos agujeritos más anchos, y a ver qué le doy así en un tono quizás más oscuro, y para darle así un otro aire, ¿de acuerdo? Pues vamos a preparar. De esta vez no le voy a colocar más pegamento porque realmente, mirad, está súper duro, ¿no? Y luego todavía va a llevar el barniz, o sea que ahora le voy a colocar a la tiza, pero normal. Mirad, tengo aquí un resto de una cajita para hacer esto, para hacer misturas, y voy a coger pintura a la tiza, a ver si consigo abrir. Ahí, pintura a la tiza que tengo base blanca, mirad, y le voy a colocar una cucharita, 2 cucharitas, no muy llenas porque total es para hacer un efecto, tampoco hace falta tanto, ¿no? Y ahora siguiendo con el azul, pero le voy a colocar quizás un poco más de este ceniza rarísimo que casi parece negro. A ver, aquí. Y mirar, vamos a ver qué se consigue. Así. Aquí ya está un gris más clarito. Y mezclar bastante bien.
y solo lo quiero dar ahí fuera. Quedó. Aquí ya está mezcladito, ¿eh? Y ahora añadir un poquito más de azul. Vamos de poquito a poquito, de poquito a poquito, de poquito a poquito, de poquito a poquito. Pues creo que vamos quedando por aquí. Y ahora voy a buscar un papelito, un papelito, un papelito. Para descargar un poco lo que es la esponja. Vamos allá. Y ahora impregnamos esponja, no mucho ni poco, para que nos dé esta textura, ¿eh? Mirad. Bien, y le voy a dar. Un poquitito más. Aquí en los nuditos estos, las dobleces, pues insistir un poquito más. Y veis que da una texturita hecha que luego casi no se va a percibir, pero le va a dar una gracia, que no quede todo tan liso. Y nada, a dejar secar, que lo único que le quería era dar así estos tonitos para que no quede totalmente un tono único, ¿eh? Y a lo mejor, pues mientras esto seca un poquito, pues oscurezco un poco. Mirad, con esta botellita, ay, así, mirad, a ver, veis la textura, aunque aprieto un poco la esponja, es diferente que si pintamos con otra esponja más suave. Pues aquí quizás ahora le suba un poquito el tono para darle un otro. En la misma, lo voy a mezclar. Y ahora pues a pintar las manos, se ha dicho, porque le voy a dar la vuelta y voy a tocar. Ahí. Cogemos, y un poco más oscuro. Y ya está, para quedar con un... por no ser liso, ya está, porque a veces aburre. Y
lo dejamos secar. Mirad, va a quedar, creo que, una textura chula. Los nuditos o las vueltas diferentes y creo que va a quedar muy chulo, muy chulo. Ahora a guardar que seque y darle barniz y dentro y fuera y a usar. Bueno, y ya secó. Total eran unas gotitas, pero creo que ha quedado muy chulo. Dentro, como os dije, iba a dejar así, abajo como medio acuarela, ¿no? O como medio tal. La base sí que me gustaría que estuviera dentro de esto. Está bastante más oscurito, bueno, bastante no, pero se nota como una sombra en la zona de los nudos. Y ahora pues a terminar con un barniz. Y aquí lo vamos a dejar secando. A ver, mi botellita, ¿ves? Tengo barniz. Y aquí lo vamos a dejar secando. Yo creo que quedó chulo, ¿eh? Yo creo que sí. El no quedar una pintura totalmente lisa y que tenga algo de textura. Textura no en volumen, pero sí en la pintura, que no sea uniforme. Bueno, pues en cuanto seque, ya le doy yo por dentro el barniz, que no tiene ciencia ninguna. Y nada, y ya os lo enseño terminadito, ¿vale? Venga, hasta que seque. Bueno, y tenemos la pieza acabada. Hoy estoy detrás de cámara para enseñar luz del sol cómo ha quedado. ¿Veis? Mira, con el esponjado le dimos a la pintura. Está durísimo. Hubo un fallo aquí, creo que da para apreciar. Aquí os dije que me gusta pegar todas las partes de cartón con pegamento de la cola de carpintero. Pues con las prisas y para adelantar, el último trozo de cartón lo pegué con silicona y mirad, ahí en el medio se levantó. O sea que más vale esperar un ratito que nada, como veis, y está durísimo, pero durísimo, durísimo, ¿eh? Súper bien. O sea que, ya veis, con los tubitos de papel hacemos cosas maravillosas. Venga, nos vemos. Chao.